Después de mi accidente mi esposo me golpeó en el hospital. Lo que sucedió después te sorprenderá. Me quedé paralizada mientras los puños de Ethan se apretaban, sus ojos ardían de ira. ¿Crees que puedes responderme, Nancy?, siseó. Antes de que pudiera responder, se abalanzó sobre mí, su rostro retorcido por la ira. Levantó ambos puños y los golpeó contra mi estómago, enviando una onda expansiva de dolor a través de mi cuerpo ya roto. Jadeando por aire, me agarré los costados, indefensa y confinada a la cama del hospital. El sabor metálico del miedo llenó mi boca mientras el sonido de pasos se precipitaba hacia la puerta. ¿Terminaría alguna vez esta pesadilla o era este el momento en que lo perdería todo? Mi nombre es Nancy. Tengo 43 años, soy ama de casa y madre de una hija de 7 años llamada Lily. Desde fuera, mi vida puede parecer perfecta, casada con Ethan, un hombre que una vez me prometió una vida de amor y felicidad. Pero las apariencias engañan. Cuando Ethan y yo nos conocimos, él era todo lo que pensé que quería, seguro de sí mismo, atento y lleno de encanto. Me conquistó sin esfuerzo. Nos conocimos en una cena de amigos en común y, desde el momento en que nuestras miradas se cruzaron, sentí una chispa que nunca antes había conocido. Ethan parecía perfecto, siempre sabiendo las cosas correctas que decir, los gestos correctos que hacer. En un año, llevaba su anillo y planeaba un futuro que creía que sería hermoso. Dejé mi trabajo estable en una empresa de contabilidad para abrazar la vida que Ethan imaginaba, un hogar tradicional donde me centraría en la familia y apoyaría su carrera. Al principio parecía la decisión correcta. Ethan me colmó de afecto, sorprendiéndome con flores y planeando veladas románticas. Sus promesas de un futuro brillante hicieron que cada sacrificio valiera la pena. Pero una vez que terminó la fase de luna de miel, el comportamiento de Ethan cambió. El hombre que una vez me adoró se volvió distante y frío. Los cumplidos se convirtieron en críticas y sus gestos considerados desaparecieron por completo. En lugar de preguntar cómo había ido mi día, comenzó a señalar todo lo que no había hecho a su satisfacción. La casa impecable y las comidas recién preparadas que una vez disfruté preparar ahora eran expectativas, y cualquier cosa menos que eso se encontraba con su desaprobación. Cada vez que intentaba expresar mis sentimientos, Ethan me rechazaba de plano. «Eres ama de casa, Nancy», decía con una sonrisa petulante. «No es que tengas una vida difícil». Las palabras cortaban profundamente, pero me tragaba el dolor, diciéndome a mí misma que necesitaba mantenerme fuerte por Lily. Mi hija merecía un hogar estable, incluso si tenía que soportar la creciente indiferencia de Ethan para proporcionárselo. Con los años me di cuenta de que el hombre del que me había enamorado se había ido. Ethan se había convertido en un extraño, alguien que ya no me veía como una compañera, sino como alguien a quien mandar y criticar. Lo que una vez creí que era un sueño se había convertido lentamente en una pesadilla. Sin embargo, me aferré a la esperanza de que algún día las cosas pudieran cambiar. Las críticas de Ethan se convirtieron en una constante en mi vida, una nube oscura que se cernía sobre cada momento. No importaba cuánto esfuerzo pusiera en mantener la casa impecable o en asegurarme de que la cena estuviera lista cuando él entrara por la puerta, nunca era suficiente. Siempre encontraba algo de que quejarse. «Te perdiste una mancha en el mostrador», decía mientras dejaba su bolso en la mesa de la cocina. «¿O porque Lily aún no está lista para dormir? ¿Qué haces todo el día?». Sus palabras se sentían como pequeños cortes que erosionaban lentamente mi confianza. Al principio traté de razonar con él explicándole cuánto esfuerzo ponía en gestionarlo todo, pero mis palabras siempre caían en oídos sordos. «Solo estás poniendo excusas», Nancy respondía. «Tienes un trabajo, cuidar de esta casa y de nuestra familia. ¿Por qué es tan difícil?». Los frecuentes cambios de trabajo de Ethan solo empeoraron las cosas. Cada vez que llegaba a casa con la noticia de que lo habían despedido o que había renunciado, culpaba a todos menos a sí mismo. Sus jefes eran injustos, sus compañeros de trabajo incompetentes. Y sin embargo, de alguna manera se las arreglaba para convertir estos fracasos en razones por las que yo era la que lo decepcionaba. «Se supone que debes hacerme las cosas más fáciles», decía. «En cambio, eres solo otro problema con el que tengo que lidiar». A menudo sentía que estaba criando a dos niños, Lily y Ethan. Mientras hacía todo lo posible para que la infancia de Lily fuera feliz y segura, los estados de ánimo impredecibles de Ethan lo convertían en un desafío constante. Él también la criticaba, regañándola por cosas menores como dejar juguetes en el suelo o hablar demasiado alto. Me encontré interviniendo, tratando de protegerla de su dureza. «No uses ese tono con ella», decía con firmeza, solo para que él volviera su ira contra mí. «Tal vez si le enseñaras algo de disciplina, yo no tendría que hacerlo», respondía bruscamente. A medida que pasaban los años, dejé de intentar discutir. Era agotador y sabía que solo empeoraría las cosas.
En cambio me concentré en Lily, poniendo toda mi energía en darle una sensación de estabilidad y amor, incluso cuando mi propio espíritu se marchitaba. Ethan, por otro lado, parecía prosperar en el control. El hombre que una vez admiré se había convertido en alguien a quien apenas reconocía, un hombre cuyas palabras y acciones me hacían sentir pequeña e invisible. Y sin embargo me quedé por Lily, me dije a mí misma, por la esperanza de que algún día las cosas mejoraran. Era un martes por la tarde típico y acababa de terminar de hacer las compras. Mi mente estaba preocupada por la larga lista de tareas que me esperaban en casa, preparar la cena, revisar la tarea de Lily y ordenar la cocina. Mientras cruzaba la calle con las bolsas en la mano, nunca vi venir el coche. El chirrido de neumáticos y el sonido de la bocina fueron lo último que escuché antes de que todo se volviera negro. Cuando me desperté estaba en una cama de hospital, mi cuerpo dolorido e inmovilizado. Ambas piernas estaban enyesadas y cada respiración enviaba un dolor agudo a través de mis costillas. Una enfermera estaba a mi lado, explicando que me había atropellado un coche a alta velocidad. Mis heridas eran graves y mi recuperación tardaría meses. En esos primeros días me sentí completamente indefensa. Las tareas que había dado por sentadas, sentarme, comer, incluso alcanzar un vaso de agua, eran imposibles sin ayuda. Mis padres, Eleanor y Richard, se convirtieron en mis salvavidas, visitándome a diario y cuidando de Lily mientras yo estaba confinada al hospital. Me trajeron comidas, me aseguraron que Lily estaba bien y trataron de levantarme el ánimo con su constante apoyo. Pero Ethan no estaba por ningún lado. Había esperado que corriera a mi lado en el momento en que se enterara del accidente. En cambio, solo hubo silencio. Los días se convirtieron en semanas y él seguía sin venir. Cada vez que se abría la puerta de mi habitación del hospital, esperaba que fuera él, pero nunca lo era. Cuando llegó la tercera semana, Ethan finalmente hizo acto de presencia. Mientras entraba en la habitación, su expresión no era de preocupación ni de culpa, sino de molestia. Se paró al pie de mi cama, con los brazos cruzados, y pronunció sus primeras palabras desde el accidente: ¿tienes idea de la carga que te has convertido? Sus palabras me golpearon más fuerte que el coche que me había dejado rota en esta cama. Lo miré fijamente, tratando de procesar la crueldad de lo que acababa de decir. ¿Cómo podía culparme por esto? ¿Cómo podía alguien a quien le había dado tanto tratarme así? ¿Qué quieres decir? Las palabras cortantes y afiladas de Ethan resonaron en la estéril habitación del hospital. ¿Tienes idea de la carga que te has convertido?, repitió, su tono frío e indiferente. Luché por sentarme, mi cuerpo roto protestando con cada pequeño movimiento, y lo miré con incredulidad. No pedí esto, Ethan, dije, mi voz temblorosa. No elegí que me atropellara un coche. Él se burló y se acercó de pie sobre mí como un juez dictando sentencia. ¿Crees que eso hace alguna diferencia? Estás aquí tirada sin hacer nada y ahora se supone que yo debo manejar todo. No puedo permitirme esto, Nancy. Tienes que resolverlo. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras sus palabras me atravesaban. Resolverlo, ni siquiera puedo caminar, Ethan. ¿Qué esperas que haga? La expresión de Ethan se endureció. Vende tus joyas, espetó. Tienes más que suficiente para cubrir este desastre. No voy a malgastar ni un centavo más en ti. Me quedé helada. La sorpresa de su crueldad me silenció momentáneamente. ¿Hablas en serio?, susurré. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como me tratas? Eres mi esposo, Ethan. Se supone que debes apoyarme. ¿Apoyarte?, ladró, su voz elevándose. Eres inútil ahora, Nancy. Tengo que cargar a esta familia sobre mi espalda y tú ni siquiera puedes hacer tu parte. El aire de la habitación se sentía pesado, sofocante mientras su ira hervía. No pude quedarme callada por más tiempo. No he hecho más que apoyarte, Ethan. Renuncié a mi carrera por ti, crié a nuestra hija y mantuve nuestra casa funcionando mientras tú rebotabas de un trabajo a otro. Y ahora, cuando más te necesito, me llamas inútil. Su rostro se retorció de ira. ¿Crees que puedes responderme?, gritó golpeando sus puños contra el borde de la cama. No puedes hacer exigencias. Me estremecí, pero antes de que pudiera responder, se abalanzó hacia adelante con los puños fuertemente apretados y me golpeó en el estómago con ambas manos. El dolor atravesó mi cuerpo ya roto, dejándome sin aliento. La habitación daba vueltas mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. ¿Qué estás? El dolor del ataque de Ethan irradiaba a través de mi cuerpo, dejándome jadeando y agarrándome el estómago. Antes de que pudiera procesar completamente lo que había sucedido, la puerta de mi habitación del hospital se abrió de golpe. Una enfermera y un guardia de seguridad entraron corriendo, sus rostros una mezcla de sorpresa y determinación.
¿Qué está pasando aquí?, exigió la enfermera, interponiéndose entre Ethan y yo. Me provocó, gritó Ethan a la defensiva, con los puños aún apretados. Está arruinando mi vida. El guardia de seguridad no dudó. Señor, retroceda ahora, ordenó, agarrando a Ethan del brazo. Ethan se resistió, pero el guardia apretó su agarre. Tiene que irse inmediatamente. Ethan se volvió hacia mí por última vez, su rostro pálido de furia. Te arrepentirás de esto, Nancy siseó. Esto no ha terminado. Mientras el guardia lo escoltaba, sentí una mezcla de miedo y alivio. Mi cuerpo dolía, mi corazón estaba destrozado, pero por primera vez me di cuenta de que no podía quedarme callada por más tiempo. La crueldad de Ethan había llegado a un punto sin retorno. La enfermera se inclinó sobre mí, revisando mis heridas. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, su voz llena de preocupación. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras asentía débilmente. Por favor, solo manténganlo alejado de mí, susurré. Los días que siguieron fueron algunos de los más difíciles de mi vida. Mis padres, Eleanor y Richard, intervinieron por completo, asegurándose de que nunca estuviera sola. Se encargaron de cada detalle, desde cuidar de Lily hasta hablar con la administración del hospital sobre la presentación de una denuncia formal contra Ethan. Su apoyo inquebrantable se convirtió en mi ancla en la tormenta. Físicamente me estaba curando, pero las cicatrices emocionales eran más profundas. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Ethan de pie sobre mí con los puños levantados de ira. El recuerdo de su ataque se repetía en mi mente como una pesadilla de la que no podía escapar. A pesar del dolor, sabía que tenía que actuar, no solo por mí sino por Lily. Empecé a hablar con una abogada, Amanda, que me aseguró que Ethan sería responsable de sus actos. Has pasado por suficiente, Nancy, dijo con firmeza. Es hora de defenderte. Por primera vez en años, sentí una chispa de esperanza. Ya no solo estaba sobreviviendo, me estaba preparando para tomar el control de mi vida. La decisión de defenderme no fue fácil, pero era necesaria. El violento arrebato de Ethan en el hospital había solidificado lo que ya sabía. No podía permitir que siguiera controlándome ni haciéndome daño. Por el bien de Lily y el mío propio, tenía que asegurarme de que enfrentara las consecuencias de sus actos. Con el apoyo de mis padres, comencé a reunir todo lo que necesitaba para mi caso. Amanda, mi abogada, era una mujer astuta y decidida que rápidamente se convirtió en mi aliada más fuerte. Durante nuestra primera reunión, escuchó atentamente mientras relataba años de abuso emocional por parte de Ethan y el ataque físico en el hospital. Tienes un caso sólido, Nancy, me aseguró Amanda. Entre los testimonios del personal del hospital y los registros médicos que documentan tus lesiones, podemos probar sus acciones más allá de toda duda. Escuchar esas palabras me dio un renovado sentido de propósito. Trabajé con Amanda para recopilar pruebas, desde las declaraciones de las enfermeras hasta las fotos de mis moretones tomadas inmediatamente después del incidente. Mis padres también ayudaron a recopilar documentación que mostraba la negligencia de Ethan y su historial de irresponsabilidad financiera. Cada prueba pintaba una imagen clara de un hombre que había pasado años derribándome. El proceso legal fue agotador, pero me negué a dar marcha atrás. Ethan, por otro lado, trató de intimidarme desde la barrera. Dejó mensajes de voz que alternaban entre disculpas vacías y amenazas veladas. Estás arruinando mi vida, dijo en uno. Si crees que puedes ganar, te equivocas. No respondí a ninguna de sus llamadas. Amanda me aconsejó que permaneciera en silencio y dejara que las pruebas hablaran por sí mismas. No le des la satisfacción de una reacción, dijo. A medida que se acercaba la fecha del juicio, me dediqué por completo a mi recuperación. La fisioterapia fue insoportable, pero cada pequeña victoria, ponerme de pie por primera vez, dar un solo paso, me recordaba mi fuerza. La risa brillante de Lily y el apoyo inquebrantable de mis padres me ayudaron a seguir adelante incluso en los días más difíciles. No solo me estaba preparando para una batalla legal, estaba reclamando mi vida. Durante años Ethan me había despojado de mi confianza e independencia. Ahora estaba decidida a demostrarle, y a mí misma, que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Llegó el día de la audiencia y sentí una mezcla de nervios y determinación. Vestida con un atuendo simple pero seguro, entré en la sala del tribunal con Amanda a mi lado. Mis padres se sentaron en la galería, sus sonrisas tranquilizadoras eran una fuente constante de fuerza. Lily, demasiado pequeña para entender la situación, se quedó en casa con una niñera de confianza. Ethan ya estaba sentado en la mesa de la defensa, su otrora comportamiento confiado reemplazado por una inquietud visible. Su abogado le susurraba al oído, pero sus ojos seguían dirigiéndose hacia mí. El hombre que siempre había tratado de dominarme ahora parecía una sombra de sí mismo.
Amanda comenzó el caso con un relato claro y preciso de las acciones de Ethan, comenzando con la agresión en el hospital. La enfermera y el guardia de seguridad testificaron detallando el momento en que intervinieron durante el violento arrebato de Ethan. Sus declaraciones fueron convincentes, pintando una vívida imagen del ataque. A continuación, Amanda presentó los registros médicos, que documentaban no solo las lesiones del accidente, sino también los moretones adicionales causados por los golpes de Ethan. Se mostraron fotos de mis heridas y pude sentir el peso de la prueba asentándose en la sala del tribunal. El abogado de Ethan intentó restar importancia al incidente, calificándolo como un momento de frustración y argumentando que Ethan ya se había disculpado. Pero Amanda no se dejó engañar. Desmanteló metódicamente cada excusa, enfatizando el historial de abuso emocional y negligencia de Ethan. Esto no se trata solo de un incidente, dijo Amanda con voz firme. Esta es la culminación de años de crueldad, manipulación y violencia que Nancy ha soportado. Ya es suficiente y es hora de que reciba justicia. Cuando Ethan subió al estrado, sus intentos de echar la culpa fueron débiles y poco convincentes. Está exagerando, balbuceó. He hecho todo por esta familia, y ella es la que está tratando de arruinarme. El contrainterrogatorio de Amanda fue implacable. Obligó a Ethan a admitir sus fracasos como esposo y padre, dejándolo visiblemente conmocionado. Para cuando terminó, sus defensas se habían derrumbado por completo. Después de horas de testimonio y deliberación, el juez emitió el veredicto. Ethan fue declarado culpable de agresión y violencia doméstica. Fue sentenciado a 18 meses de prisión, y se le ordenó pagar multas significativas, incluida una indemnización por mis gastos médicos. Cuando el mazo golpeó, sentí que me quitaban un peso de encima. Se había hecho justicia. Cuando el mazo de la sala del tribunal golpeó, señalando la condena de Ethan, una ola de alivio me invadió. Finalmente se había hecho justicia. Salí del juzgado con mis padres a mi lado, su presencia tranquilizadora era un recordatorio constante de que ya no estaba sola en esta lucha. Por primera vez en años, sentí una sensación de libertad, libertad para construir una vida donde Lily y yo pudiéramos prosperar sin miedo. A las pocas semanas del veredicto, encontré un acogedor apartamento en un barrio tranquilo. No era grande, pero era todo lo que necesitaba para crear un nuevo comienzo para nosotras. Cada mueble y cada decoración se sentían como un símbolo de una vida recuperada. Mudarme a nuestro nuevo hogar me dio un renovado sentido de propósito y la risa de Lily resonó por las habitaciones, llenando el espacio de esperanza. Decidida a mantenerla y asegurar nuestro futuro, decidí explorar algo nuevo. Una noche, mientras Lily y yo veíamos vídeos en línea, se me ocurrió una idea. ¿Qué pasaría si compartiera mi historia, no solo las luchas, sino también la fuerza que se necesitó para superarlas? Con el ánimo de mis padres, lancé un canal de YouTube. Empecé publicando vídeos sobre mi viaje, sobrevivir a un matrimonio abusivo, luchar por la justicia y reconstruir una vida desde cero. Mi objetivo no era solo compartir mi experiencia, sino también ofrecer esperanza a otras personas que pudieran estar pasando por luchas similares. Hablé sobre la resiliencia, el cuidado personal y la búsqueda de alegría en las pequeñas victorias. Para mi sorpresa, la gente empezó a conectar con mi contenido casi de inmediato. En unos pocos meses mi canal creció rápidamente. Los espectadores dejaron comentarios sinceros, compartiendo sus propias historias y agradeciéndome por inspirarlos. Las marcas se acercaron para colaborar y los ingresos que comenzó a generar mi canal superaron con creces mis expectativas. Por primera vez en años me sentí financieramente independiente. El éxito del canal me permitió no solo asegurar el futuro de Lily, sino también perseguir sueños que había enterrado hacía mucho tiempo. Empecé a ahorrar para su educación y a planear viajes divertidos para nosotras, creando recuerdos que esperaba que ella atesorara para siempre. Nuestro pequeño apartamento se convirtió en un remanso de alegría y risas. Cada noche, mientras Lily y yo cocinábamos juntas o nos sentábamos en el sofá a ver sus programas favoritos, sentía una inmensa gratitud por la vida que habíamos reconstruido. Ya no era la mujer que Ethan había intentado romper. Era más fuerte, más sabia y más feliz. Y con Lily a mi lado, sabía que nuestro futuro era brillante. Muchas gracias por ver y apoyar mi canal. Si disfrutaste la historia y la encontraste inspiradora, no olvides darle me gusta a este vídeo. Tu apoyo me motiva a compartir más historias como esta. Comenta abajo. Me encantaría escuchar tus pensamientos y conectar contigo. ¿Has enfrentado desafíos como estos o conoces a alguien que los haya enfrentado? Comencemos una conversación. Suscríbete a mi canal para no perderte más historias empoderadoras, lecciones de vida y consejos para navegar tiempos difíciles. Presiona el icono de la campana para mantenerte actualizado con cada vídeo nuevo. Tu apoyo significa mucho para mí.
Juntos podemos construir una comunidad de fuerza, esperanza y positividad. Gracias por ser parte de este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo.